Carmen Campos siempre se había enorgullecido de su intuición. 17 años trabajando en el comité de investigación le habían enseñado a leer a las personas como un libro abierto, a notar los más mínimos detalles que otros pasaban por alto. Pero esa tarde de otoño, sus habilidades profesionales parecían haberle fallado. El viaje de trabajo a Sevilla había terminado 2 días antes de lo previsto. El caso de corrupción en la administración local había resultado más simple de lo que se pensaba inicialmente, los sospechosos se habían quebrado bajo el peso de las pruebas. Carmen decidió no llamar a Daniel ni avisarle de su regreso temprano. Quería sorprender a su marido, a quien no había visto en 2 semanas completas. Subiendo en el ascensor al 7º piso de su edificio en el centro de Madrid, se imaginaba lo feliz que se pondría Daniel. Quizás pedirían pizza, abrirían esa botella de vino que guardaban para una ocasión especial y pasarían una velada romántica a solas. En 8 años de matrimonio, esos momentos se habían vuelto cada vez más raros. La llave giró en la cerradura prácticamente sin ruido. Carmen se quitó los zapatos en el recibidor y caminó silenciosamente hacia el interior del apartamento. En el salón había una luz tenue encendida, sobre la mesa de café había 2 tazas de café a medio beber y una botella vacía de vino blanco. Extraño. Probablemente Daniel había invitado a algún colega. ¿Y cuándo vuelve tu gallina? Se oyó una voz femenina conocida desde la cocina y Carmen se quedó helada. Esa voz la habría reconocido entre mil. Ana, su hermana menor. Psicóloga privada que se consideraba a sí misma una gurú de las almas humanas y daba consejos sobre la vida matrimonial sin tener familia propia. Carmen se dirigió lentamente hacia la cocina, sus pies descalzos no producían ni un sonido sobre el parquet. En su cabeza surgían preguntas una tras otra. ¿Por qué estaba Ana aquí? ¿Por qué la llamaba gallina? Y lo más importante, ¿por qué estaban bebiendo vino en su ausencia? Al llegar a la cocina, Carmen se quedó inmóvil en el umbral. La escena que se desplegó ante sus ojos era tan inesperada que los primeros segundos su cerebro se negó a procesarla. Daniel estaba de pie junto al refrigerador en calzoncillos, con el torso desnudo y el cabello revuelto. Y Ana, su propia hermana, estaba junto a la estufa en una bata de toalla color marfil, esa misma bata que Carmen había recibido como regalo de cumpleaños del propio Daniel. La gallina ya volvió, pronunció Carmen con tono helado. Daniel se dio la vuelta tan bruscamente que casi deja caer la botella de agua mineral. Su rostro palideció instantáneamente y sus ojos se agrandaron de horror. Ana se quedó inmóvil con el cucharón en la mano, la salsa goteaba lentamente sobre las baldosas del suelo. Carmen. Balbuceó Daniel. Se suponía que no volverías hasta el viernes. Los planes cambiaron, respondió Carmen calmadamente, examinando la escena con mirada analítica. El hábito profesional de analizar la situación se activó automáticamente. Sobre la mesa de la cocina, restos de una cena para 2, velas, servilletas. En el fregadero, platos que aún mostraban rastros de filete. Esto no era la primera vez, hermanita. Ana trató de esbozar una sonrisa alegre, pero salió forzada. ¡Qué sorpresa! Daniel y yo justamente estábamos hablando de ti. Sí. Lo escuché. Carmen cruzó el umbral de la cocina. Especialmente interesante fue escuchar el nuevo apodo. Se hizo un silencio pesado. Daniel se movía nerviosamente de un pie al otro, claramente pensando qué decir. Ana siguió revolviendo la salsa, aunque hacía tiempo que debería haberla retirado del fuego. Carmen, esto no es lo que piensas. Comenzó Daniel. ¿Y qué pienso? Lo interrumpió Carmen, sentándose en una silla. Su voz sonaba tranquila, casi indiferente, pero por dentro hervía de rabia. Ilumíname, querido esposo. ¿Qué debería pensar al ver a mi hermana en mi bata, cocinando la cena en mi cocina mientras yo trabajo en un viaje de negocios? Ana finalmente apagó la estufa y se volvió hacia su hermana. En sus mejillas había rubor, en sus ojos brillaba algo parecido al desafío. No queríamos que te enteraras de esta manera, dijo, ajustándose el cinturón de la bata. Pero ya que pasó así, Ana, no le advirtió Daniel. No,
Que sepa la verdad, continuó la hermana, levantando la barbilla. ¿Nos amamos, Carmen? Desde hace más de un año. Carmen asintió lentamente, como si estuviera tomando nota de la información. Externamente se mantenía absolutamente tranquila, pero por dentro algo frío y agudo le atravesó el pecho. Más de un año, repitió. Entonces, todo este tiempo, mientras yo pensaba que tenía una familia, una hermana y un esposo amoroso, ¿ustedes jugaban al amor a mis espaldas? Pasó por sí solo, se apresuró a decir Daniel, poniéndose una camiseta. No lo planeamos. Ana vino a pedirme consejos sobre el divorcio con Miguel, hablamos mucho, y decidieron que yo no merecía saber la verdad. Carmen se levantó de la silla, manteniendo aún su calma externa. Que yo, como esa gallina, debería trabajar, ganar dinero y no hacer preguntas innecesarias. Carmen, no entiendes. Comenzó Ana. Entiendo más de lo que piensan, la interrumpió Carmen. Entiendo que mi esposo y mi hermana decidieron que era demasiado estúpida para notar cómo me traicionaban. Que mientras yo trabajaba, arriesgando mi carrera y reputación, ustedes organizaban cenas románticas en mi apartamento. Recorrió la cocina con la mirada, notando cada detalle. El vino caro de sus reservas compartidas con Daniel. El filete que ella compraba para ocasiones especiales. Las velas que le había regalado a su esposo en su aniversario de bodas. Díganme honestamente, continuó Carmen, mirando alternativamente a su esposo y a su hermana. ¿Esto es serio? ¿O solo diversión extramatrimonial? Daniel y Ana se miraron. En esa mirada había tanto entendimiento e intimidad que Carmen sintió como todo se contraía en un nudo apretado por dentro. Íbamos a decírtelo, dijo Daniel en voz baja. Después de tu regreso. Queríamos hablar como personas civilizadas. Personas civilizadas, se burló Carmen. Entiendo. ¿Y qué iban a decirme? Que necesitan divorciarse. Ana se armó de valor y miró a su hermana a los ojos. Que queremos estar juntos oficialmente. Carmen asintió, como si fuera la información más ordinaria. Luego se levantó y se dirigió hacia la salida de la cocina. Carmen, espera. La llamó Daniel. Hablemos. ¿De qué? Se detuvo sin darse vuelta. Ustedes ya dijeron todo. Yo entendí todo. No hay nada más de qué hablar. Pero podemos resolver todo de manera civilizada. En la voz de Ana sonaba inseguridad. Eres una persona adulta. Carmen se volvió y miró a su hermana con una mirada larga y analítica. Tienes razón, Ana. Soy una persona adulta. Y por eso resolveré esta situación como adulta. Salió de la cocina, dejando a su esposo y hermana solos con sus explicaciones y justificaciones. En el salón, Carmen se detuvo junto a la ventana, mirando las luces del Madrid nocturno. Por dentro reinaba un extraño vacío, pero junto con él llegaba también la comprensión. 15 minutos después se cerró la puerta de entrada. Ana se había ido. La esperaba un taxi en la entrada. 17 años trabajando como investigadora no habían sido en vano. Sabía cómo investigar crímenes, cómo encontrar pruebas, cómo llevar los casos a una conclusión lógica. Y ahora tenía ante sí un nuevo caso. El más importante de su vida. Un caso contra quienes habían traicionado su confianza. A la mañana siguiente Carmen despertó a las 6 de la mañana, como siempre. El hábito de muchos años no la dejaba dormir más, incluso cuando quería olvidarse y no pensar en lo ocurrido. Daniel yacía en otra habitación, de cara a la pared. Toda la noche había estado dando vueltas y suspirando, pero ella fingía dormir. Levantándose silenciosamente de la cama, Carmen fue al baño. En el espejo la miraba una mujer de 36 años con rasgos correctos del rostro, que siempre habían sido considerados hermosos. Cabello oscuro hasta los hombros, ojos grises, figura cuidada. Pero ahora en el reflejo veía algo diferente, una dureza en la mirada que antes no había notado. Mientras se duchaba, reflexionaba sobre la situación. El shock de ayer había pasado, solo quedaba un cálculo frío. Ana tenía razón, había que actuar como una persona adulta.
Pero las personas adultas no necesariamente perdonan y olvidan. A veces toman decisiones que cambian radicalmente la vida de todos los participantes de los eventos. Desayunó sola. Daniel no apareció en la cocina, aunque normalmente siempre comían juntos antes del trabajo. Significaba que se avergonzaba o tenía miedo. Y hacía bien. En la administración del comité de investigación, Carmen apareció exactamente a las 9 de la mañana. Su oficina en el cuarto piso daba al patio donde crecían viejos álamos. Ahora, a mediados de septiembre, su follaje apenas comenzaba a amarillear. Carmen asomó la secretaria Teresa. Ignacio le pide que vaya a verlo a las 10. Bien, asintió Carmen, abriendo la computadora. Ignacio Serrano, el jefe que supervisaba su departamento, era un hombre de unos 45 años, divorciado, con 2 hijos de su primer matrimonio. Principista, honesto, exigente consigo mismo y con sus subordinados. Carmen siempre lo había respetado, valoraba su profesionalismo y justicia. A las 10 en punto tocó la puerta de su oficina. Pase, siéntese. Serrano señaló la silla frente a su escritorio. ¿Cómo fue el viaje a Sevilla? Caso cerrado antes de tiempo, informó Carmen, entregando la carpeta con documentos. Todos los acusados dieron testimonio confesional, las pruebas materiales están recopiladas. Creo que el juicio no será antes de diciembre. Excelente trabajo, asintió Serrano, hojeando los documentos. Como siempre, todo claro y según la ley. ¿Tiene planes para las próximas semanas? Carmen pensó. Oficialmente tenía una semana de vacaciones después del viaje de trabajo. Pero ahora no necesitaba vacaciones. Necesitaba tiempo para poner orden en su vida personal. Me gustaría encargarme de algo serio, respondió. Tal vez algo de los casos aplazados. Serrano levantó las cejas. Normalmente los investigadores después de viajes de trabajo complicados buscaban descansar, no tomar nuevos casos. Hay un caso, dijo después de una pausa. Bastante delicado. El Colegio de Abogados pidió que se investigaran las quejas contra uno de sus miembros. Los clientes acusan al abogado de estafa y extorsión. Pero las pruebas son pocas por ahora, y la persona es experimentada, sabe cómo eludir la ley. Carmen sintió como algo se contraía por dentro. ¿Acaso el destino mismo le estaba dando oportunidades? ¿Cuál es el apellido del abogado? Preguntó Serrano. Campos. Daniel Campos. Pero si es su esposo, se asombró Serrano. Casi ex esposo, respondió Carmen, tratando de no mostrar agitación. ¿Y qué específicamente se le imputa? Preguntó Serrano. Sobrevaloración de honorarios, ocultamiento de información importante a los clientes, falsificación de documentos. Por ahora son solo quejas, pero si se encuentran pruebas. Le pido que no me transfiera este caso debido al interés personal. Por supuesto, asintió Serrano. Lo consideraremos con todo el rigor de la ley. En general, el caso requiere una investigación minuciosa. Que lo tome el investigador Salinas. Invítelo, por cierto. Por supuesto, dijo Carmen sin dudarlo. ¿Está segura? ¿No quiere pedir nada? Después de todo, es su esposo. Aunque casi ex. Quiero ayudar a Salinas en la recolección de pruebas, nada más, ninguna decisión procesal. Además, la ley es igual para todos, sonrió Carmen. El jefe asintió conforme y Carmen fue a buscar a su colega Salinas. Habiendo recibido la carpeta con los materiales del caso, el investigador Rafael Salinas regresó a su oficina y comenzó a estudiar el caso N grados 2847. Campos Daniel Andrés, nacido en 1985. Seguían las quejas. Muchas quejas. La pensionista Valentina García acusaba a Daniel de haberle cobrado 200,000 pesetas por llevar un caso de herencia, pero lo perdió debido a documentos mal preparados. El empresario Sergio Torres afirmaba que el abogado le había ocultado información importante sobre la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. Durante el almuerzo, Carmen llamó a su asistente Olga Ramírez, una joven y ambiciosa investigadora que siempre había soñado con casos serios. Olga, tengo una tarea interesante para ti, dijo Carmen. Necesito que recojas información sobre el abogado Campos.
Todo lo que puedas encontrar, casos que llevó, clientes, operaciones financieras. Creo que una semana será suficiente. Por supuesto, Carmen. Se entusiasmó Olga. ¿Qué buscamos específicamente? Espera, ¿no es tu pariente? Ya casi no es pariente. Buscamos violaciones de la ley. Cualquiera. Las más pequeñas también sirven. Después de hablar con su asistente, Carmen sacó el teléfono y marcó el número de un detective privado con quien había colaborado en casos difíciles. Alejandro Ramos era un exoperativo, conocía su trabajo y sabía trabajar en silencio. Alejandro, necesito un favor, dijo. Y estrictamente confidencial. La escucho, Carmen. Necesito seguir a 2 personas. Averiguar su rutina diaria, lugares que visitan, personas con las que se reúnen. Especialmente me interesan sus encuentros conjuntos. Entendido. ¿Nombres? Campos Daniel Andrés y Herrera Ana Sergio. Te enviaré fotos y direcciones. Carmen, ¿pero ese es tu esposo? Se sorprendió Ramos. ¿Y cuál es el plazo? Ya no, Alejandro. Plazo, 1 mes. Tal vez menos. Depende de lo que encuentres. Bien, como digas. ¿Informes cada 3 días? Diariamente, corrigió Carmen. Y Alejandro. Este caso puede tocar a personas de alto rango. Ten cuidado. Después de la conversación se recostó en la silla y miró por la ventana. Los álamos en el patio susurraban pacíficamente con sus hojas, en algún lugar graznaba un cuervo. Un día de trabajo ordinario en una ciudad ordinaria. Pero para ella este día se había convertido en el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que ya no sería una esposa ingenua y una hermana confiada. Por la noche en casa Daniel trató de hablar con ella durante la cena. Carmen, somos personas adultas, comenzó, removiendo nerviosamente la ensalada con el tenedor. Hablemos de la situación tranquilamente. ¿De qué hablar? Preguntó indiferentemente, sin apartarse de la lectura de documentos. Tú mismo explicaste todo perfectamente ayer. Se aman desde hace más de 1 año. Quieren estar juntos oficialmente. Entonces necesitan el divorcio. Bueno, sí. En principio, si Daniel se veía inseguro. Pero quiero que nos separemos en buenos términos. Sin escándalos ni reproches mutuos. Carmen finalmente levantó los ojos de los documentos y miró a su esposo. Él evitaba su mirada, estudiando concentradamente el contenido de su plato. ¿En buenos términos? Repitió. ¿Y cómo te lo imaginas? Bueno. Dividir la propiedad por la mitad, nadie culpa a nadie, seguimos siendo amigos. Daniel hablaba cada vez más bajo. Al fin y al cabo, vivimos 8 años juntos. Eso debe significar algo. Por supuesto que significa algo, asintió Carmen. Por ejemplo, significa que mentiste sobre tus sentimientos durante 8 años. O al menos el último año, mientras te veías con mi hermana. Yo no mentí. Se encendió Daniel. Solo. Las personas cambian, los sentimientos también cambian. Entiendo. ¿Y sobre tus clientes tampoco mientes? ¿O con ellos también pasa que los sentimientos cambian? Daniel se atragantó y miró a su esposa con sorpresa. ¿Qué tienen que ver mis clientes? Nada, se encogió de hombros Carmen. Solo me pregunto qué tan honesto eres en la actividad profesional, si en la vida personal la honestidad cojea. ¿Me estás amenazando? En la voz de Daniel aparecieron notas tensas. Yo. Carmen fingió sorpresa. ¿Para qué voy a amenazarte? Si yo también quiero divorciarme en buenos términos, ¿cómo propones? Daniel la miró atentamente, pero en su rostro no leyó nada más que calma e indiferencia. Y mal hizo. Porque detrás de esa indiferencia se ocultaba una decisión que cambiaría la vida de los 3. Para siempre. 3 días después, en el escritorio de Carmen había 2 informes voluminosos. Olga Ramírez había trabajado de maravilla. La información que recopiló sobre la actividad profesional de Daniel era exhaustiva. Alejandro Ramos tampoco había defraudado. Su informe sobre la vida personal del esposo y la hermana contenía muchos detalles interesantes.
Carmen cerró la puerta de la oficina y se puso a estudiar los materiales. El cuadro se aclaraba gradualmente y lo que veía superaba todas sus expectativas. Daniel no solo engañaba a los clientes, lo hacía de forma sistemática, pensada y durante mucho tiempo. En los últimos 3 años habían pasado por sus manos más de 100 casos y en al menos 30 de ellos había violaciones serias. Honorarios sobrevalorados, certificados falsos, documentos falsificados, ocultamiento de información importante. Algunos clientes perdieron casos precisamente debido a su incompetencia o falta de voluntad para trabajar honestamente. Pero lo más interesante estaba en la parte financiera. Daniel ocultaba ingresos al servicio de impuestos, llevando doble contabilidad. Oficialmente ganaba cerca de 1 millón de pesetas al año, pero en realidad sus ingresos superaban los 5 millones. La diferencia la recibía en efectivo y no la declaraba. El informe del detective era aún más revelador. En 3 días de observación quedó claro que el romance de Daniel y Ana no se limitaba a visitar el apartamento de Carmen. Se encontraban en restaurantes caros, iban a un hotel de las afueras, visitaban teatros y exposiciones. Además, todos los gastos los pagaba Daniel y las sumas eran bastante significativas. En 3 días había gastado en entretenimiento cerca de 100,000 pesetas. Pero la parte más interesante era la última del informe. Ayer por la noche Daniel y Ana se habían reunido con un agente inmobiliario en la oficina de un complejo residencial de élite. Habían visto un apartamento de 3 habitaciones valorado en 12 millones de pesetas. Al parecer, planeaban vivir juntos y no escatimaban. Carmen se recostó en la silla y sonrió. Entonces ya estaban planeando un futuro conjunto con su dinero. El apartamento donde vivían ahora había sido comprado principalmente con sus recursos. Carmen había recibido una gran prima por resolver un caso complejo de corrupción en el ayuntamiento. Daniel entonces había aportado solo 1/4 parte del costo del apartamento, aunque en los documentos figuraban como propietarios con iguales derechos. Tomó el teléfono y marcó el número de Olga. «Escucha, Olguita, necesito más información», dijo. «Encuentra a todos los clientes de Campos que estén descontentos con su trabajo. Especialmente aquellos que sufrieron pérdidas materiales debido a sus acciones o inacciones. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 semana. Y otra cosa, averigua si presentó declaraciones de ingresos en los últimos 3 años. Oficialmente. Bien. ¿Y si encuentro algo criminal? Llámame inmediatamente. A cualquier hora del día o la noche». Después de hablar con su asistente, Carmen llamó a Alejandro Ramos. Alejandro, excelente trabajo, le agradeció. Continúa la observación. Y otra petición, averigua de dónde saca Campos dinero para una vida tan lujosa. Restaurantes, hoteles, apartamento de 12 millones. Sus ingresos oficiales no dan para tal despliegue. Entendido. ¿Y si encuentro algo serio? Entonces tenemos todas las posibilidades de resolver un crimen, sonrió Carmen. Por la noche en casa Carmen se comportó como siempre. Cocinó la cena, preguntó a Daniel sobre el trabajo, contó sobre sus asuntos. El esposo se relajó gradualmente, decidiendo que su esposa se había resignado a la situación y estaba lista para un divorcio civilizado. Por cierto, dijo tomando té, podemos tramitar el divorcio muy rápidamente si solicitamos juntos y no tenemos disputas sobre la propiedad. ¿Y hay disputas?, preguntó inocentemente Carmen. Bueno. Creo que nos pondremos de acuerdo. El apartamento se puede vender y dividir el dinero. El coche es tuyo, la casa de campo mía. En principio, todo es justo. Por supuesto, justo, estuvo de acuerdo Carmen. ¿Y a dónde planeas mudarte después del divorcio? Daniel se sonrojó ligeramente. Aún no he decidido. Tal vez alquile algo. Evitaba su mirada. ¿Y tú te quedarás aquí? Aún no lo sé. Tal vez también cambie de ambiente. Demasiados recuerdos en estas paredes. Daniel asintió, claramente aliviado de que la conversación transcurriera tranquilamente. Si hubiera sabido lo que pasaba por la cabeza de su esposa. Al día siguiente Carmen se acercó a su colega Rafael Salinas. Rafael, hola, dijo,
llegaron materiales adicionales sobre el caso que llevas. El caso resultó ser más serio de lo que suponíamos, informó, poniendo sobre la mesa carpetas con documentos. Tenemos bases para iniciar un caso penal por varios artículos. Rafael estudió atentamente los materiales presentados. Su rostro se volvía cada vez más severo mientras leía. Estafa, evasión fiscal, falsificación de documentos. Dijo. Lista impresionante. ¿Y las pruebas? Se están recopilando. Pero hay base, testimonios de las víctimas, documentos financieros, peritajes de firmas. Creo que en 1 o 2 semanas se puede presentar una solicitud de arresto. Bien. Gracias por la ayuda. Por supuesto, Rafael. Somos colegas, debemos ayudarnos mutuamente. Saliendo de la oficina de Rafael, Carmen sintió una extraña satisfacción. La primera etapa del plan estaba completa. Ahora era el turno de Ana. Y aquí le ayudó de nuevo Olga. Ana Herrera recibía clientes en una pequeña oficina en el centro de Madrid. La placa en la puerta decía, psicóloga privada. Consultoría familiar. Trabajo con traumas psicológicos. Carmen sabía que su hermana no tenía educación superior en psicología, había terminado cursos y obtenido un certificado que formalmente le daba derecho a dedicarse a la consultoría. El sábado por la mañana la asistente de Carmen, Olga, llegó a la oficina de la hermana Ana haciéndose pasar por una potencial clienta. Ana trabajaba también los fines de semana, el dinero nunca sobraba. Bienvenida. La recibió Ana con una sonrisa profesional. Pase, siéntese. Me llamo Ana, soy su psicóloga. ¿Cómo debo dirigirme a usted? Olga se presentó la visitante. Tengo problemas familiares. Cuénteme qué la preocupa. Ana se acomodó en la silla de enfrente, sacó una libreta. Mi esposo me engaña con mi mejor amiga, comenzó Olga, observando atentamente la reacción de Ana. Me enteré por casualidad, y ahora no sé qué hacer. En el rostro de Ana pasó algo parecido a la turbación, pero rápidamente se controló. Entiendo lo doloroso que es esto para usted, dijo comprensivamente. Tales descubrimientos siempre impactan. Dígame, ¿cuánto tiempo dura esta relación? Más de 1 año, al parecer. Y yo, como una tonta, no notaba nada. Trabajaba, ganaba dinero, pensaba que todo estaba bien. No debe culparse. Ana tomaba notas en la libreta. La infidelidad es una elección de su esposo, no su culpa. Dígame, ¿está dispuesta a perdonarlo? No lo sé. Olga fingió desconcierto. Por un lado, tantos años juntos. Por otro lado, ¿cómo se puede perdonar tal traición? ¿Y qué pasa con la amiga? ¿Ha hablado con ella? Aún no. Temo decir algo de más. Aunque. Sabe, creo que ella conscientemente destruyó mi familia. Ella veía que éramos felices. Ana palideció ligeramente, pero siguió interpretando el papel de psicóloga profesional. Posiblemente la situación no sea tan inequívoca como parece, dijo. A veces las personas se enamoran contra su voluntad. Y su amiga, posiblemente, también sufre por esta situación. ¿Usted cree? Olga se inclinó hacia adelante, fingiendo interés. ¿Y cómo puedo entender sus motivos? Necesita hablar con ella abiertamente. Averiguar qué siente, qué quiere. Tal vez esté dispuesta a retirarse por su amistad. ¿Y si no? Si dice que ama a mi esposo y quiere estar con él. Ana calló, reflexionando sobre la respuesta. En sus ojos brilló cierta inseguridad. Entonces tendrá que tomar una decisión difícil, dijo finalmente. Luchar por su esposo o dejarlo ir. Pero recuerde, no se puede forzar el amor. Si él eligió a otra, tal vez valga la pena pensar en su propia felicidad. Fácil de decir, suspiró Olga. ¿Y cómo empezar una nueva vida a los 35 años? ¿Quién me necesita? No diga eso. Se entusiasmó Ana. 35 es una edad maravillosa. Usted es una mujer experimentada y realizada. Tiene profesión, opinión propia. Tal vez tenga razón. Olga se levantó de la silla. Gracias por la consulta. ¿Cuánto le debo?
3.000 pesetas por sesión. Ana también se levantó. Si quiere, podemos reunirnos en una semana, discutir sus decisiones. Definitivamente lo pensaré. ¿No da recibos? Preguntó Olga, pagando. Desafortunadamente, no se turbó Ana. Toda la conversación fue grabada y entregada a Carmen. Mientras tanto, Carmen sacó el teléfono y llamó a Alejandro Ramos. Alejandro, necesito otro favor, dijo. Solo que muy delicado. La escucho. Necesito verificar la educación y calificación de Herrera Ana Sergio. Sus documentos, certificados, si está registrada como empresaria individual o autónoma. En resumen, si su actividad cumple con los requisitos de la ley. ¿Entendido? ¿Plazo? Una semana. Y otra cosa. Trata de encontrar clientes descontentos. Especialmente aquellos a quienes dio consejos dañinos. Después de hablar con el detective, Carmen se subió al coche y se quedó inmóvil varios minutos. La grabación de la conversación de Olga con Ana aclaró mucho. Ana no solo no se arrepentía de su acción, sino que además daba consejos sobre cómo destruir familias ajenas. Bueno, ahora recibiría su merecido. El resto del día Carmen lo pasó en la oficina, estudiando nuevos materiales del caso de Daniel. Olga Ramírez había superado todas las expectativas, había encontrado otros 7 clientes dispuestos a testificar contra el abogado. Entre ellos había una mujer mayor que perdió su apartamento debido a documentos mal preparados por Daniel y un joven empresario que perdió su negocio después de un juicio perdido. El cuadro se volvía cada vez más claro. Daniel no era solo un mal abogado, era un estafador cínico que se enriquecía con las desgracias ajenas. Y todos estos años ella había vivido con él, sin sospechar su verdadera naturaleza. Por la noche en casa durante la cena Daniel estaba inusualmente animado. Por cierto, dijo, dejando el tenedor, hoy me reuní con el agente inmobiliario. Encontré un apartamento excelente en un edificio nuevo. 3 habitaciones, con vista al parque. ¿Caro? Preguntó Carmen. Bueno. No barato. 12 millones de pesetas. ¿12 millones? Carmen fingió sorpresa. ¿Tienes ese dinero? Daniel se turbó ligeramente. En principio, sí. Gano bien. ¿Y si vendemos nuestro apartamento? Nuestro apartamento lo compramos principalmente con mi dinero, le recordó Carmen. Tú aportaste solo una cuarta parte del costo. Pero en los documentos figuramos como propietarios con iguales derechos, objetó Daniel. Significa que en el divorcio recibiremos partes iguales. Por supuesto, estuvo de acuerdo Carmen. La ley es ley. Por cierto, ¿para quién compras el nuevo apartamento? ¿No para ti solo? Daniel se sonrojó y bajó los ojos. Bueno. Ana también vivirá allí. Planeamos casarnos después del divorcio. Entiendo. ¿Y ella participará en la compra financieramente? Aún no hemos decidido. Ella tiene su negocio, pero los ingresos no son muy grandes. ¿Entonces vas a mantenerla con el dinero de la venta de nuestro apartamento? Aclaró Carmen. Carmen, ¿por qué me interrogas como un investigador? Dijo Daniel irritado. Acordamos resolver todo civilizadamente. Perdón, sonrió Carmen. Solo quiero entender la situación. Al fin y al cabo, se trata también de mi dinero. Daniel asintió, pero se veía incómodo. Y Carmen en ese momento se reafirmó definitivamente en la corrección de su decisión. El lunes por la mañana el investigador Rafael Salinas entró en la oficina de Ignacio Serrano con una gruesa carpeta de documentos. El jefe lo esperaba con impaciencia, los materiales preliminares del caso Campos le habían causado una fuerte impresión. ¿Qué tenemos?, preguntó, señalando la silla. El cuadro completo, respondió Rafael, despegando documentos sobre la mesa. 7 víctimas listas para testificar. El daño total supera los 8 millones de pesetas. Más evasión fiscal por una suma de cerca de 4 millones en 3 años. Serrano estudió atentamente los materiales presentados. Testimonios de víctimas, conclusiones de peritajes, documentos financieros, todo estaba impecablemente preparado. Impresionante, dijo finalmente.
¿Y qué hay de las pruebas de falsificación de documentos? El peritaje de firmas está listo. En 3 casos se estableció falsificación, en 2, falsificación técnica de documentos. Además tenemos un testigo que vio cómo Campos falsificó un certificado de ingresos de un cliente. Excelente. Creo que podemos presentar una solicitud de arresto. ¿Cuándo estarán listos? Mañana por la mañana, respondió Rafael sin dudarlo. Todos los documentos están preparados, la resolución redactada. Entonces mañana a las 10 presentamos al juzgado, decidió el fiscal. Y recuerden, el caso es resonante. Los medios de comunicación se interesarán obligatoriamente. Rafael asintió y se retiró de la oficina del jefe. El resto del día lo pasó preparando documentos para el juzgado. Cada página, cada certificado fueron verificados múltiples veces. Por la noche en casa Carmen se comportó como siempre. Cocinó la cena, contó sobre el trabajo, se interesó por los planes del esposo. Daniel estaba de excelente humor, el agente inmobiliario confirmó que el apartamento les convenía y mañana podrían firmar el contrato preliminar. Imagínate, compartía durante la cena, el apartamento está a 2 minutos del metro, cerca hay un parque, planificación moderna. Ana está encantada. Maravilloso, sonrió Carmen. ¿Y cuándo planean mudarse? Tan pronto como tramitemos el divorcio y vendamos este apartamento. Creo que en un mes o mes y medio todo se resolverá. Posiblemente antes, estuvo de acuerdo Carmen, y en su voz sonaron notas que Daniel no percibió. A la mañana siguiente a las 9 Rafael Salinas ya estaba en el edificio del juzgado. La solicitud de arresto se consideraba en régimen cerrado. A las 9:30 entró en la sala el juez Vázquez, un hombre mayor con gran experiencia en casos penales. Rafael se levantó y se presentó. Su señoría, solicito considerar la petición de aplicación de medida preventiva en forma de prisión preventiva respecto a Campos Daniel Andrés, sospechoso de cometer crímenes previstos por los artículos 159, 327 y 198 del Código Penal de España. El juez recibió los documentos y comenzó el estudio. Los materiales del caso han sido estudiados, anunció el juez 20 minutos después. Considero fundamentada la solicitud de la investigación. El sospechoso puede huir o obstaculizar la investigación, considerando sus conocimientos profesionales y conexiones en la comunidad jurídica. Conceder la solicitud. Mientras tanto, Carmen llamó al jefe del Departamento de Lucha contra Crímenes Económicos. Vicente, tenemos autorización judicial para el arresto de Campos, recoge la resolución del investigador Salinas, informó. Se puede proceder a la detención. Bien. ¿Dónde está ahora? En su oficina en Gran Vía. Normalmente trabaja hasta las 7 de la tarde. Entendido. El grupo sale en 1 hora. Carmen colgó y miró el reloj. Las 2 de la tarde. 5 horas más, y Daniel estaría en el centro de detención preventiva. Y ella estaría en casa. A las 3 de la tarde llamó el detective Ramos. Carmen, tengo información sobre Herrera, dijo. Bastante interesante. Escucho. Trabaja sin registro, no paga impuestos. El documento de educación es falso, los cursos que supuestamente terminó nunca la vieron. Además encontré 3 clientes dispuestos a demandarla. ¿Por qué? 1 por destrucción de familia. Ella aconsejó al esposo divorciarse de la esposa por un conflicto menor. Ahora se arrepiente, pero es tarde. La segunda clienta por tratamiento incorrecto de depresión, esto no estaba en su competencia, la clienta necesitaba ayuda médica. Después de sus consejos la mujer terminó en un hospital psiquiátrico. El tercer caso es el más serio, debido a sus recomendaciones una madre perdió la patria potestad. Carmen escuchaba y sentía como todo se enfriaba por dentro. Entonces Ana no era solo la amante de su esposo, sino también una charlatana que mutilaba destinos humanos. Excelente, Alejandro. Prepara todo documentalmente. Mañana nos reunimos y discutimos los detalles. Entendido. Y otra cosa. Esta mañana Herrera y Campos se reunieron con el agente inmobiliario. Firmaron algunos papeles. Contrato preliminar del apartamento, aclaró Carmen. No importa,
Pronto no tendrán dinero para tales compras. A las 6:30 de la tarde Carmen estaba en casa en la cocina bebiendo té. En realidad esperaba una llamada. Y llegó exactamente a las 7 de la tarde. Carmen. Gritaba por el teléfono la voz alterada de Daniel. Me arrestaron. ¿Oyes? Arrestaron. Unas acusaciones delirantes de estafa. ¿Qué? Carmen fingió shock. Daniel, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Estoy en el centro de detención preventiva. Me dieron una llamada. Carmen, esto es algún malentendido. Contrata al mejor abogado penalista. Y rápido. No puedo pensar normalmente ahora y defenderme yo mismo. Por supuesto, dijo Carmen apresuradamente. Ahora mismo empiezo a llamar. No te preocupes, resolveremos todo. No entiendo qué pasa. Daniel hablaba cada vez más fuerte. ¿Qué estafa? Trabajé honestamente. Daniel, cálmate. Mañana por la mañana iré a verte, me enteraré de todos los detalles. La comunicación se cortó. Carmen colgó y se recostó en el respaldo de la silla. La voz del esposo, llena de pánico y desesperación, le causó una extraña satisfacción. Que ahora sienta como es cuando se derrumba el mundo habitual. Media hora después llamó Ana. Carmen, ¿oíste? Arrestaron a Daniel. En su voz sonaba histeria. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nosotras? Repitió Carmen. Ana, no entiendo a qué viene ese nosotras. Bueno. En el sentido. Tú eres su esposa. Se trabó la hermana. Aún soy su esposa, respondió Carmen fríamente. Pero después de la escena en la cocina no siento obligaciones especiales hacia él. Carmen, por favor. Hay que buscarle el mejor abogado penalista, pagar. ¿Y por qué no tú? Se aman. Tú quieres estar con él. Pues cuídalo. No tengo ese dinero. Sollozó Ana. Y tú tienes conexiones, posibilidades. Las tenía, corrigió Carmen. Mientras consideraba a Daniel mi esposo. Y ahora es tu hombre. Así que resuelve tus problemas tú misma. Colgó sin siquiera escuchar la respuesta de la hermana. El plan funcionaba perfectamente. Daniel en la celda, Ana en pánico. Era hora de pasar a la segunda fase de la operación. A la mañana siguiente Carmen no fue al centro de detención preventiva a ver a Daniel, como había prometido. En su lugar se dirigió a la Administración de Protección al Consumidor, donde la esperaba una reunión con la jefa del departamento. Elena se dirigió a la mujer mayor en traje estricto. Tengo información sobre violaciones en el área de consultoría psicológica. Escucho atentamente, respondió la jefa del departamento, sacando una libreta. Carmen puso sobre la mesa la carpeta con documentos que había preparado el detective Ramos. Herrera Ana Sergio lleva práctica privada, ofrece servicios de psicóloga sin la educación correspondiente y sin registro. Su diploma es falso, los certificados de haber terminado cursos también son fabricados. No es empresaria individual ni autónoma. Al mismo tiempo su actividad causó daño a al menos 3 clientes. Elena estudió atentamente los materiales presentados. Su rostro se volvía cada vez más severo. Realmente violaciones serias, dijo. ¿Y las víctimas están dispuestas a testificar? Más que dispuestas. Uno de ellos ya presentó denuncia en la policía por estafa. Los demás esperan la investigación oficial. Entendido. Realizaremos una verificación de su actividad. Si se confirman las violaciones, la actividad será prohibida y los materiales transferidos a los órganos de orden público. Gracias, asintió Carmen. ¿Cuándo se pueden esperar resultados? En una semana máximo. Tales casos los llevamos con prioridad. Saliendo de Protección al Consumidor, Carmen sintió satisfacción. Otra rueda del mecanismo de venganza estaba en marcha. Ana pronto sabría qué significa ganar dinero con sufrimientos ajenos. En el trabajo la esperaban noticias. Olga Ramírez había encontrado otra víctima, un joven que Daniel había privado de herencia debido a documentos mal preparados.
El chico perdió un apartamento valorado en 5 millones de pesetas. ¿Está dispuesto a testificar?, preguntó Carmen. Más que dispuesto, respondió Olga. Ya lleva 3 años tratando de restablecer la justicia, pero sin éxito. Cuando se enteró del arresto de Campos, se puso a llorar de alegría. Excelente. Pasa el material a Salinas. Al mediodía llamó el detective Ramos. Carmen, tengo noticias, informó. Herrera esta mañana anduvo por despachos de abogados, trataba de encontrar defensor para Campos. Pero en todas partes recibía negativa, o era muy caro para ella, o no se hacían cargo de tales casos. ¿Y de dónde sacaba dinero? Aún no está claro. Pero averigüé algo interesante. Ayer por la noche se reunió con algún hombre en un restaurante caro. Por la ropa y comportamiento, persona adinerada. Discutieron mucho tiempo, luego él le dio un sobre. Continúa la observación, ordenó Carmen. Y averigua quién es ese hombre. Entendido. Y otra cosa. Hoy por la mañana vinieron a la oficina de Herrera unas personas oficiales. Con documentos. Los recibió muy de mala gana. Carmen sonrió. Entonces Protección al Consumidor ya había empezado a actuar. Más rápido de lo que esperaba. Por la noche en casa sonó el timbre. Carmen abrió y vio a Ana. La hermana se veía horrible, ojos rojos, cabello despeinado. Carmen, por favor, escúchame, le suplicó, entrando al apartamento. Pasa, dijo Carmen indiferentemente. ¿Quieres té? No necesito té. Ana se sentó en el sofá y agarró las manos de la hermana. Carmen, necesito tu ayuda. A Daniel lo acusan de cosas terribles. Estafa, falsificación de documentos. Es un delirio. ¿Y de dónde sabes que es un delirio?, preguntó Carmen tranquilamente. Tal vez simplemente conocías mal a tu amante. Ana se estremeció por la dureza de su tono. Carmen, bueno, ¿qué? Entiendo que estés ofendida con nosotros, pero no es motivo para vengarse. ¿Vengarme? Carmen fingió sorpresa. ¿Y quién dijo que me vengaba? Yo en general no tengo relación con el arresto de Daniel, pero tú eres investigadora. Podrías averiguar quién lleva el caso, hablar con ellos. Ana, ¿al menos entiendes lo que pides? ¿Quieres que use mi posición oficial para defender a una persona que me engañaba con mi propia hermana? Ana se puso a llorar. Carmen, sé que actuamos mal. Pero no queríamos ofenderte. Simplemente pasó así. Nos enamoramos. En mi cama, con mi bata, con mi dinero, enumeró Carmen. Muy romántico. Te devolveremos todo el dinero. Empezó a hablar Ana apresuradamente. Tan pronto como Daniel salga, compensaremos todo. Y no venderemos el apartamento, te quedará. Es muy generoso de su parte, se burló Carmen. Especialmente considerando que el apartamento fue comprado principalmente con mis recursos. Carmen, por favor. Ana se puso de rodillas ante la hermana. Estoy dispuesta a todo. Me alejaré de él, desapareceré de sus vidas, solo ayúdalo. Carmen miró atentamente a la hermana arrodillada. En sus ojos no había ni lástima ni compasión, solo cálculo frío. Es tarde, Ana dijo tranquilamente. Hiciste tu elección. Ahora vive con las consecuencias. Carmen, pero soy tu hermana. Sollozó Ana. Sangre de tu sangre, ¿sangre de mi sangre? Carmen se inclinó hacia la hermana. La sangre de mi sangre no se acuesta con el esposo de la hermana. No llama gallina a la hermana. La sangre de mi sangre no planea vivir con dinero ganado por la hermana. Ana trató de decir algo, pero Carmen la interrumpió. Y otra cosa, querida hermanita. Ya es hora de que pienses no solo en el amante. Hoy vinieron a verte de Protección al Consumidor, ¿verdad? Verificaron tu actividad. Pues pronto vendrán también de otras organizaciones. Y entonces entenderás que tus problemas apenas comienzan. El rostro de Ana palideció. ¿Tú? ¿Fuiste tú quien me denunció? Yo cumplo mi deber ciudadano, respondió Carmen. Informo sobre violaciones de la ley.
Y que los violadores me sean conocidos es simple coincidencia. Ana se levantó lentamente de las rodillas. En sus ojos ahora brillaba no súplica, sino rabia. ¿Entonces decidiste destruirnos? Siseó. ¿Por qué? ¿Por atrevernos a amarnos? Por decidir que era demasiado estúpida para notar su juego, respondió Carmen. Por planear vivir a mi costa. Por considerarme una gallina que trabajaría y no haría preguntas. No decíamos eso. Ana, escuché cada palabra de ustedes en esa cocina. Y créeme, entendí mucho sobre sus planes y opinión de mí. Ana se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se volvió. Te arrepentirás de esto, Carmen. Cuando te quedes sola, sin familia, sin personas cercanas, te arrepentirás. Posiblemente estuvo de acuerdo Carmen. Pero al menos sabré que la justicia triunfó. Después de la partida de la hermana Carmen se sirvió vino y se sentó junto a la ventana. En la calle ya había oscurecido, en las ventanas de los edificios vecinos se encendían luces. En algún lugar allí las personas cenaban, veían televisión, se comunicaban con las familias. Y ella estaba sentada sola planeando los siguientes pasos de su venganza. Mañana a Daniel le presentarían la acusación. Pasado mañana a Ana le llegaría la orden de prohibición de actividad. Y en una semana ambos entenderían que se habían metido con la mujer equivocada. Al día siguiente en la oficina del investigador Salinas se desarrollaba la presentación de la acusación a Daniel Campos. Estaba sentado en la silla pálido, con ojeras oscuras. La noche en la celda claramente no le había sentado bien. Campos Daniel Andrés, comenzó el investigador en tono oficial, se le presenta acusación por cometer crímenes previstos por la parte cuarta del artículo 159, parte primera del artículo 327 y parte primera del artículo 198 del Código Penal Español. Daniel callaba, escuchando atentamente. A su lado estaba sentado un abogado, un joven de la consultoría jurídica que claramente no ardía en deseos de defender a un colega estafador. Según los materiales del caso, continuó el investigador, leyendo la resolución acusatoria, usted sistemáticamente engañaba a clientes, sobrevalorado el costo de servicios, ocultando información importante, falsificando documentos. El daño total constituyó 8.400.000 pesetas. Es absurdo. Finalmente habló Daniel. Trabajé honestamente. Todos mis clientes estaban satisfechos. 7 víctimas están listas para testificar contra usted. Tenemos conclusiones de peritajes que confirman la falsificación de documentos. Y también datos sobre sus ingresos ocultos. Daniel palideció aún más. El abogado de Daniel tosió nerviosamente. El investigador lo miró con una mirada larga. Campos, se le acusa de crímenes serios. Tenemos pruebas irrefutables de su culpabilidad. Se impondrá embargo sobre su propiedad en el marco de medidas cautelares, informó el investigador. Incluyendo apartamento, coche, recursos monetarios en cuentas. El abogado escribía rápidamente algo en la libreta. Claramente entendía que el caso era serio y las posibilidades de defensa eran prácticamente nulas. Y ahora, continuó el investigador, pasamos al interrogatorio. ¿Se reconoce culpable de las acusaciones presentadas? No. Gritó Daniel. No engañé a nadie. Todo esto es calumnia. Bien. Entonces analizaremos cada episodio por separado. Empecemos con el caso de García Valentina. El interrogatorio duró 4 horas. Con cada nuevo documento, con cada testimonio, su seguridad se desvanecía. Al final del interrogatorio estaba sentado encorvado, balbuceando ocasionalmente algo sobre su inocencia. Por hoy es todo, anunció el investigador, cerrando la carpeta. Guardias, llévense al acusado. Por la noche en casa de Carmen sonó el teléfono. Llamaba su madre. Carmencita, ¿qué es esto que escucho?, decía alterada. Ana llora, cuenta horrores sobre el arresto de Daniel. Mamá, es información oficial, respondió Carmen. No puedo comentarla, pero si es tu esposo. ¿Cómo puedes perseguirlo? Ex esposo. Nos estamos divorciando. Divorciando, exclamó la madre. Carmen, ¿qué pasó?
Ana dice algo incomprensible. Pasó que Daniel y Ana ya llevan más de un año viviendo juntos a mis espaldas. Y yo, como una tonta, no notaba nada. Se hizo silencio. Luego la madre preguntó en voz baja. Ana, ¿con tu esposo? ¿Es verdad? Es verdad, mamá. Yo misma los encontré. Dios mío, murmuró la madre. ¿Y qué será ahora? Ahora cada uno recibirá lo que merece, respondió Carmen firmemente. Ya no pienso callar y soportar. Pero Ana es tu hermana. Era mi hermana. Y las hermanas no se acuestan con los esposos de sus hermanas. Después de la conversación con la madre, Carmen sintió un extraño vacío. La familia estaba destruida definitivamente. ¿Pero tenía otra opción? ¿Perdonar y olvidar? ¿Fingir que no había pasado nada? No. Tales cosas no se perdonan. Y llevaría el asunto hasta el final, costara lo que costara. Una semana después, Ana recibió la orden oficial de prohibición de actividad psicológica. El mismo día vinieron a su casa empleados de la policía con orden de registro. Carmen sabía de esto por el detective Ramos, que continuaba la observación. Confiscaron computadora, documentos, grabaciones de clientes, informaba por teléfono. Herrera se comportó agresivamente, gritaba algo sobre conspiración y venganza. Los vecinos se reunieron a ver el espectáculo. ¿Y qué pasa con sus clientes? 3 ya presentaron denuncias en la policía. El cuarto se prepara. Tiene problemas más serios que Campos. Bien. Continúa la observación. Entendido. Y otra cosa. Ese hombre con quien se reunió en el restaurante. Averigüé quién es. Su ex esposo, Miguel Herrera. Al parecer le pidió dinero. Interesante. ¿Y él le dio? Al parecer no. Después del encuentro con ella fue directamente donde un abogado. Posiblemente decidió protegerse. Carmen sonrió. Entonces hasta el ex esposo no quería tener que ver con Ana. Hombre inteligente. Ese mismo día recibió una noticia que le causó especial placer. Ignacio Serrano la llamó a su oficina con una comunicación sobre ascenso. Carmen dijo solemnemente, su trabajo en el caso que resolvió en el viaje de trabajo causó impresión en la dirección. Tal minuciosidad, tal principismo. Es mi trabajo, Ignacio, respondió Carmen modestamente. Precisamente por eso se le ofrece el puesto de investigadora principal en casos especialmente importantes. Con el correspondiente aumento de salario y ampliación de competencias. Carmen sintió una oleada de emociones. Al menos en algo tenía suerte, que fuera en el trabajo. Agradezco la confianza, dijo. No defraudaré. No lo dudo. Y otra cosa. Posiblemente no sea del todo apropiado, pero... si encuentra tiempo, tal vez podríamos almorzar juntos. Discutir nuevos casos, planes. Carmen miró atentamente al jefe. Ignacio Serrano era un hombre atractivo, inteligente, principista. Y, lo que era importante, libre. Con gusto sonrió. ¿Cuándo le conviene? ¿Mañana a la 1? Conozco un restaurante excelente cerca de aquí. De acuerdo. Saliendo de la oficina del fiscal, Carmen se sentía reina del mundo. La carrera iba hacia arriba, la vida personal se arreglaba, y los enemigos recibían su merecido. ¿Qué más se necesitaba para la felicidad? Por la noche en casa sonó una llamada. Llamaba el abogado de Daniel. Carmen decía con voz cansada, mi defendido pidió transmitirle personalmente que quiere hacer un trato con la investigación. Está dispuesto a reconocer la culpabilidad parcialmente a cambio de atenuación del castigo. ¿Qué parte de la culpabilidad está dispuesto a reconocer? Preguntó Carmen con tono comercial. Evasión fiscal y manejo incorrecto de varios casos. Pero niega estafa y falsificación de documentos. Es insuficiente. Tenemos pruebas de todos los episodios. Si quiere trato, que reconozca todo completamente. Tiene miedo de recibir el plazo máximo. Teme en vano. Con reconocimiento completo de culpabilidad y compensación del daño puede contar con indulgencia del tribunal. ¿Y qué plazo pronostica? 5 o 7 años.
con liberación condicional anticipada en 3 años con buen comportamiento. El abogado calló. Bien, le transmitiré sus palabras. Creo que mañana tomará la decisión. Después de la conversación, Carmen se sirvió café con leche y salió al balcón. Madrid brillaba con luces, en algún lugar abajo fluía la vida habitual. Y aquí, en el 7º piso, una mujer que hace un mes consideraban una gallina ingenua, administraba los destinos de quienes habían traicionado su confianza. Mañana Daniel, muy probablemente, reconocería su culpabilidad. Ana pronto pagaría por la actividad ilegal. Y Carmen había recibido ascenso y, posiblemente, comenzaría una nueva relación con un hombre digno. La justicia es algo hermoso, especialmente cuando la administras con tus propias manos. El almuerzo con Ignacio Serrano fue magnífico. Eligieron un restaurante acogedor en el centro histórico de Madrid, donde reinaba una atmósfera de antigua intelectualidad. La conversación fue ligera e interesante, discutieron casos complicados, planes profesionales, libros, teatro. Sabe, Carmen dijo tomando café, hace tiempo que observo su trabajo. Tal principismo y honestidad se encuentran rara vez. Especialmente en nuestro tiempo. Simplemente considero que la ley debe ser igual para todos, respondió Carmen. Independientemente de las relaciones personales o circunstancias. Precisamente por eso su último caso causó tal impresión en la dirección. Fue resuelto muy cualitativa y profesionalmente. Por cierto, ¿cómo van sus asuntos familiares? El divorcio se formalizó ayer, dijo Carmen. Ignacio Serrano asintió. Entiendo lo difícil que es. La traición de personas cercanas. Yo mismo pasé por algo similar. ¿Y ahora no se arrepiente? No. Es mejor conocer la verdad que vivir en ilusiones. ¿Y usted? Carmen reflexionó. ¿Se arrepentía de haber destruido las vidas de Daniel y Ana? ¿De haberse quedado sin familia? Sabe, dijo finalmente, siento alivio. Como si me hubiera quitado una carga pesada. Años de mentira, relaciones falsas, fingimiento. Ahora finalmente puedo ser yo misma. ¿Y quién es usted realmente? Preguntó Ignacio con interés. Una mujer que no se dejará engañar. Que valora la honestidad por encima de todo. Y que está dispuesta a luchar por la justicia por todos los medios legales. Ignacio sonrió. Me gusta esa filosofía. Y me gusta usted, Carmen. Si me permite, me gustaría invitarla más veces. No solo por asuntos de trabajo. Con mucho gusto, respondió Carmen, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa fue sincera. Por la noche en casa recibió una llamada del abogado de Daniel. Campos aceptó sus condiciones, informó. Reconocimiento completo de culpabilidad, compensación del daño, cooperación con la investigación. Excelente. Y otra cosa. Pide una reunión con usted. Personal. Quiere explicarse. Carmen reflexionó. En principio, Daniel tenía derecho a eso. Y a ella misma le daba curiosidad qué diría. Bien. Mañana, después de formalizar el reconocimiento. Al día siguiente la reunión tuvo lugar en la oficina del investigador. Daniel se veía agotado, la vida en el centro de detención se había reflejado en su apariencia. Había adelgazado, se veía demacrado, en sus ojos no había la antigua confianza en sí mismo. Carmen comenzó cuando el abogado y el investigador salieron de la oficina. Quiero pedirte perdón. ¿Por qué exactamente? Preguntó Carmen fríamente. Por todo. Por la infidelidad, por la mentira, por haberte subestimado. Pensaba que nunca te enterarías. O que te resignarías. ¿Resignarme a que mi esposo se acueste con mi hermana con mi dinero? Se burló Carmen. ¿Y además robe a los clientes? Daniel bajó los ojos. Sobre los clientes. Empezó imperceptiblemente. Primero pequeños cobros de más, luego cada vez más. No pensaba que fuera tan serio. ¿8 millones de daño no es serio? Devolveré todo. Venderé la casa de campo, el coche, todo lo que tengo. La casa de campo y el coche ya están embargados como pruebas materiales. Y dinero, según los certificados, casi no tienes.
Daniel tragó saliva convulsivamente. Carmen, entiendo que no tengo derecho a pedir. Pero tal vez podrías. Bueno, interceder. Para atenuar la sentencia, Carmen lo miró largo tiempo en silencio. Este hombre había sido su esposo durante 8 años. Lo había amado, confiado en él, había hecho planes con él. Y él la había traicionado. Daniel dijo finalmente, haré todo lo que establece la ley. Pero contar con indulgencia debido a nuestras relaciones pasadas no vale la pena. ¿Entonces no me perdonarás? ¿Nunca? El perdón es asunto personal de cada uno. Y yo estoy aquí como representante de la ley. Y la ley la violaste múltiples veces. Daniel asintió, entendiendo que más súplicas eran inútiles. ¿Y cómo está Ana?, preguntó. Ella también. Ella tiene un caso separado, respondió Carmen oficialmente. Actividad empresarial ilegal, estafa. Se ocupan los órganos competentes. Dios mío, murmuró Daniel. Lo arruinamos todo tan estúpidamente. No arruinaron, sino mostraron su verdadero rostro, corrigió Carmen. Y por eso no se puede culpar a nadie más que a ustedes mismos. Después de la partida de Daniel, Carmen sintió un extraño vacío. La venganza se había consumado, la justicia había triunfado, pero por alguna razón en el alma no era tan alegre como se esperaba. Sin embargo, esto pasaría. Lo principal era que ya no permitiría a nadie engañarla. Y la nueva vida que comenzaba mañana se construiría sobre principios de honestidad y respeto mutuo. E Ignacio Serrano había prometido mostrarle un nuevo espectáculo teatral el fin de semana. La vida continúa. 3 meses después Carmen se enteró por Salinas de la sentencia de Daniel. Le dieron 5 años de privación de libertad con cumplimiento en colonia de régimen general, compensación del daño en su totalidad, privación del derecho a ejercer la actividad de abogado por 7 años. Ana recibió 3 años condicionales y multa de 200.000 pesetas. La hermana ahora trabajaba como vendedora en una tienda de cosméticos y apenas llegaba a fin de mes. Todo había terminado. La justicia había triunfado. Pero junto con el sentimiento de satisfacción llegaba también la comprensión, la vida anterior había quedado en el pasado para siempre. En la calle esperaba a Carmen Ignacio Serrano. En 3 meses sus relaciones se habían vuelto mucho más cercanas y serias. Era exactamente el hombre que siempre había querido ver a su lado, honesto, principista, que la respetaba como persona y profesional. ¿Vamos a almorzar?, preguntó, abrazándola. Sí, respondió Carmen sonriendo. ¿Cómo te sientes? Sabe, dijo finalmente, me siento libre. Por primera vez en muchos años, realmente libre. ¿De qué? De ilusiones. De mentiras. De personas que me consideraban débil e ingenua. Ahora todos saben que conmigo es mejor no bromear. Ignacio sonrió. Y hacen bien. Por cierto, tengo una noticia para ti. Te recomendaron para el puesto de subdirectora del departamento de investigación. Carmen lo miró sorprendida. ¿En serio? Absolutamente. Tu trabajo en casos resonantes causó impresión en la cúpula. Investigadora joven, principista, incorruptible, exactamente lo que necesita ahora el sistema. ¿Y tú no estás en contra?, preguntó Carmen. Al contrario, estoy orgulloso de ti. Y además, somos profesionales. Sabemos separar trabajo y vida personal. Caminaban por la calle, uno al lado del otro, y Carmen pensaba en cómo había cambiado su vida en estos meses. La anterior Carmen, que 8 años había vivido en un mundo de ilusiones, había muerto en esa cocina cuando las personas más cercanas la traicionaron y la llamaron gallina. Y había nacido una nueva Carmen, fuerte, independiente, que no toleraba mentiras ni traiciones. Ignacio dijo, deteniéndose, quiero decirte algo. Escucho. Si alguna vez me engañas o traicionas mi confianza, sabes que encontraré la forma de castigarte. De forma legal, pero castigarte. Ignacio la miró seriamente. Lo entendí desde el primer día de nuestro conocimiento, dijo. ¿Y sabes qué? Me gusta. Me gusta una mujer fuerte que sabe defenderse.
Entonces tenemos todas las posibilidades de construir relaciones honestas, sonrió Carmen. Continuaron el camino hacia el coche y Carmen mentalmente hacía balance de lo ocurrido. La venganza estaba completa, la justicia había triunfado, la nueva vida había comenzado. Daniel pasaría varios años en prisión reflexionando sobre sus actos. Ana había perdido profesión y reputación, trabajaba por centavos y cada día recordaba su traición. Y ella, Carmen Campos, había recibido ascenso, respeto de colegas, nuevo amor y, lo principal, comprensión de su propia fuerza. Ya nadie se atrevería a llamarla gallina. Ya nadie la percibiría como una mujer ingenua a quien se puede mentir impunemente. Por la noche, en el nuevo apartamento que había comprado con el dinero de la venta de la vivienda anterior, Carmen estaba junto a la ventana y miraba las luces de Madrid. La vida se arreglaba. El trabajo traía satisfacción, las relaciones con Ignacio se desarrollaban armoniosamente, la situación financiera era estable. Lo único que a veces ensombrecía su humor eran los pensamientos sobre la familia. La madre casi no hablaba con ella después del juicio de Ana. Consideraba que Carmen había actuado demasiado cruelmente con la hermana. Pero Carmen no se arrepentía de su elección. Ana misma había elegido su camino cuando decidió destruir una familia ajena y ganar dinero con sufrimientos humanos. Sonó el teléfono. Ignacio. Hola, hermosa, dijo con voz cálida. ¿Cómo van las cosas en casa? Todo excelente. Pienso en nuestra conversación de hoy. ¿Sobre qué parte de la conversación? Sobre el puesto de subdirectora. ¿Realmente crees que me las arreglaré? Sin duda. Te las arreglaste con una tarea mucho más compleja, resolviste tu propia vida. Y eso es mucho más difícil que dirigir un departamento. Carmen sonrió. Ignacio siempre encontraba las palabras correctas. Por cierto, continuó, tengo una propuesta. El próximo fin de semana vamos fuera de la ciudad. Hay un lugar que quiero mostrarte. ¿Qué lugar? Lo verás. Es una sorpresa. Después de la conversación, Carmen se sirvió una copa de vino y se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. En sus manos tenía un libro que le había regalado Ignacio, una colección de aforismos sobre la justicia. Una de las citas la había impresionado especialmente: la justicia es cuando cada uno recibe lo que merece. Daniel merecía la cárcel por sus crímenes. Ana merecía la vergüenza por la traición y charlatanería. Y ella, Carmen, merecía la felicidad por la honestidad y principismo. Todo en este mundo tiene su precio. El precio de la traición es soledad y castigo. El precio de la honestidad es respeto y éxito. El precio de la venganza es satisfacción interna y tranquilidad. No se arrepentía de nada. Incluso si le propusieran volver al pasado y cambiar sus decisiones, se negaría. Porque ahora sabía que la justicia existe. Solo que a veces necesita ayuda para realizarse. Fuera de la ventana brillaban las luces del Madrid nocturno, en algún lugar abajo las personas se apresuraban por sus asuntos, en algún lugar se decidían destinos, se hacían planes, se cometían errores. Y aquí, en el apartamento cálido del 12º piso, una mujer que había aprendido a no perdonar traiciones, planeaba su futuro feliz. Un futuro sin mentiras, sin ilusiones, sin personas que la consideraran débil. Y junto a un hombre que valoraba su fuerza y principismo. Un futuro construido sobre el fundamento sólido de la justicia y respeto mutuo. Carmen levantó la copa a los labios y mentalmente pronunció un brindis, por la justicia. Y porque cada persona recibe en la vida exactamente lo que merece. El vino era excelente, caro, añejo, con sabor rico. Como su nueva vida, que apenas comenzaba. Mañana la esperaba un nuevo día de trabajo, nuevos casos, y oportunidades de demostrar que la justicia no es solo una palabra hermosa del libro de derecho, sino una fuerza real capaz de cambiar el mundo para mejor. Y Daniel y Ana. Bueno, que también reciban lo que merecieron. Cada día, cada hora, y cada minuto de la vida restante. La justicia es realmente algo hermoso. Especialmente cuando tiene nombre, apellido y puesto de investigadora principal Carmen Campos.
Un año después Carmen estaba en el salón de registro de matrimonios con traje blanco y tomaba de la mano a Ignacio Serrano. Registraban su matrimonio en un círculo estrecho de amigos cercanos y colegas. Los testigos eran Olga Ramírez, que se había convertido en su mejor amiga, y el subdirector fiscal de la región. ¿Desea usted, Carmen, convertirse en esposa legal de Ignacio?, preguntó solemnemente la empleada del registro civil. Sí, deseo, respondió Carmen firmemente. ¿Desea usted, Ignacio, convertirse en esposo legal de Carmen? Sí, deseo, sonrió el novio. Los declaro marido y mujer. Aplausos, felicitaciones, flores. Carmen se sentía realmente feliz. A su lado estaba un hombre que la amaba y respetaba, que nunca se atrevería a traicionarla. Después de la ceremonia fueron al restaurante a celebrar el evento. En la mesa se reunieron personas que se habían convertido en su verdadera familia, colegas que valoraban su profesionalismo, amigos que la habían apoyado en el momento difícil. Por los novios, proclamó un brindis el jefe de la administración. Por Carmen, que mostró a todos que la justicia y honestidad no son palabras vacías. Todos levantaron las copas. Carmen sonreía y pensaba en cómo había cambiado su vida en este año. Puesto de subdirectora del departamento, respeto de colegas, relaciones sólidas con un hombre digno, estabilidad financiera. Y en algún lugar lejos, en una colonia correccional de régimen general, cumple condena a una persona que una vez fue su esposo. Daniel trabaja en el taller de costura, recibe cartas de los pocos amigos que le quedan y, posiblemente, a veces recuerda cómo estúpidamente destruyó su vida. Ana tampoco se perdió. Después del juicio se fue a una ciudad pequeña donde su tía trabaja en el mercado local y ocasionalmente llama a la madre quejándose del destino difícil. Pero la madre ya no tiene mucha compasión, entendió que Carmen tenía razón al castigar a los traidores. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja Ignacio, inclinándose hacia la esposa. En que a veces los eventos más terribles de la vida resultan ser los más felices, respondió Carmen. Si no hubiera encontrado al ex con Ana entonces, en la cocina, habría vivido toda la vida en el engaño. ¿Y ahora? Y ahora sé que es el amor real, el respeto, la honestidad. Ignacio la besó en la mejilla. Y yo también lo sé. Sé que a mi lado hay una mujer que nunca se dejará engañar. Y eso hace nuestras relaciones especialmente valiosas. Por la noche, en su nuevo apartamento que habían comprado juntos, Carmen estaba frente al espejo quitándose las joyas. En el reflejo veía a una mujer feliz y segura de sí misma que había pasado por traición y dolor, pero no se había quebrado, sino que se había vuelto más fuerte. Hace un mes Carmen recibió una carta de Daniel desde la colonia. Escribía sobre arrepentimiento, sobre cómo había entendido sus errores, pedía perdón. La carta la tiró sin siquiera terminar de leerla. El pasado debe quedarse en el pasado. Ana intentó comunicarse con ella a través de conocidos comunes, pedía una reunión, quería explicarse. Pero Carmen fue inflexible. Algunos actos no tienen justificación y algunas heridas no sanan. ¿No te arrepientes de haber actuado tan duramente con ellos?, le preguntó una vez Ignacio. ¿Tú te arrepientes cuando encarcelas criminales?, respondió Carmen con una pregunta. No, pues yo tampoco me arrepiento. Cometieron un crimen contra mí, contra nuestra familia, contra la confianza. Recibieron lo que merecían. Y esa era la verdad. Carmen no experimentaba remordimientos de conciencia. Simplemente había puesto en acción el mecanismo de justicia que manejaba hábilmente. Daniel era un estafador, Ana engañaba a los clientes. Ella solo ayudó a que la verdad saliera a la luz. Ahora, parada frente al espejo, Carmen pensaba que la vida de manera sorprendente pone todo en su lugar. Los traidores son castigados, las personas honestas son recompensadas, la justicia triunfa. Entró en el dormitorio Ignacio, ya cambiado de ropa casera. Se acostaron en la cama. Hoy ella era simplemente la esposa amada de un hombre digno. Fuera de la ventana rugía el Madrid nocturno, en algún lugar de la ciudad las personas amaban y traicionaban, construían planes y destruían destinos ajenos. Pero aquí, en esta cama, al lado del hombre amado,
Carmen se sentía protegida y feliz. La justicia es algo hermoso. Especialmente cuando triunfa no en teoría, sino en la vida real. Especialmente cuando la administras con tus propias manos. Y que en algún lugar en una colonia correccional el ex esposo cuente los días hasta la liberación y en una ciudad lejana la ex hermana venda verduras en el mercado. Cada uno recibió lo que merecía. Y Carmen recibió un nuevo amor y una nueva vida. Sin ilusiones, sin traiciones, sin personas que la consideraran débil. Una vida donde la justicia tiene nombre y apellido.